Somos de Concepción del Uruguay. El doctor Felipe Ansaldi, bioquímico, director de APS de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. El licenciado Luis Quintero, jefe del Departamento de Educación y Promoción a la Comunidad, también del municipio de Concepción del Uruguay. Y por último yo, Ezequiel Valdonciel, soy secretario de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Somos Concepción del Uruguay, para los que no conocen, es una ciudad que está a la vera del río Uruguay, también a la vera de la Ruta 14, a unos 70 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a unos 30 de la ciudad de Colón. Más que nada veníamos a contar una experiencia que lo trascendente, lo importante de esto es que es un trabajo que estamos haciendo bidiacional con la República Oriental del Uruguay. Estamos trabajando en conjunto con la gente de salud de Paysandú y haciéndolo extensivo a los otros municipios. Fuimos invitados también el comité de hidrovía, que es un lugar donde se reúnen todos los intendentes de la vera del río Uruguay y de la República Oriental del Uruguay y también de Argentina, a debatir y a resolver la problemática de ambos márgenes, ya que esta frontera, que es un río, una hidrofrontera, compartimos comercio y también compartimos los vectores y enfermedades y un montón de cuestiones que nos obligan a trabajar en conjunto. Vamos a pasar a ellos que expliquen un poquito más en profundidad este trabajo que hicimos y bueno, que puedan dar un poquito más de detalle en cuestión al tema. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Felipe Ansaldi, yo soy director de salud comunitaria. En realidad, tratar de estar los tres acá no es casual. Nosotros, cuando decidíamos hacer las presentaciones, dijimos, bueno, a ver, esto se podía dar a una sola persona, podía disertar, pero dijimos, no, vamos a estar todos, porque atrás nuestro hay un montón de instituciones, un montón de gente, un montón de esfuerzos, de recursos que muchos se ponen a pulmón, que por ahí es cuestión de tomar iniciativa propia, de gente por ahí que se le da la oportunidad, que nunca la tuvo y que empezó a trabajar, a sumar. Y bueno, en esa digamos, instancia, decir, bueno, nosotros estamos los tres, nos presentamos y empezamos a hacer un poco la cara visible de toda esa gente que trabaja atrás de todos estos temas. Con respecto al dengue, nosotros ya hace más de 15 años que se viene trabajando en la ciudad. Nunca habíamos tenido un caso de dengue, o sea que pasamos en un principio con muchas ganas, con mucha fuerza, a hacer promoción, a hacer prevención, a hablar con la comunidad, ir a los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que nunca pasaba nada, por ahí la expectativa de la gente iba bajando, la expectativa del equipo de salud iba trabajando, nos encontrábamos con otras cuestiones que por ahí eran emergentes, y el dengue era como que lo seguíamos trabajando, pero como una temática más. No se le daba la importancia, sí, pero no se le ponía el ímpetu ni los recursos, etcétera, etcétera. Hasta que en este año nosotros tuvimos dos casos, ¿sí? Los tuvimos en marzo de este año. Se detectan dos casos de epidemióloga. Nosotros en Concepción Uruguay tenemos un nivel público que es muy bueno, es un hospital de nivel 6 de complejidad. De hecho, en ese hospital se hace, por ejemplo, cirugía cardiovasculares que no se hace en el resto de la provincia. Es un hospital grande. Y ahí tenemos centrada todo lo que es la parte de epidemiología. Ahí me llama la epidemióloga y me dice, mirá, tenemos dos casos sospechosos, pero son, por lo menos la parte clínica, es muy clara de que podemos estar trabajando con dengue. Obviamente nosotros tenemos varios medios de comunicación. Nosotros ahí tenemos una carrera en la universidad privada que es locución y periodismo. Tenemos varias FMs, tenemos varios diarios, tenemos un canal televisivo, etcétera, que enseguida recogen la inquietud, porque estas cosas se filtran, y empieza a haber un revuelo en la comunidad, ¿sí? Nosotros ya de hecho estábamos preparados, ya se había hecho el bloqueo, pero empezaron a estar los interrogantes, ¿sí? Estos casos después se confirman, dos de ellos, uno se confirma, el que se confirma era de una persona de origen brasilero, que viene hasta nuestra ciudad a trabajar. Resulta que ella ya viene con fiebre, va directamente a la guardia del hospital y dice, señores, yo tengo dengue. Con lo cual, ahí todo el mundo entró en pánico, que no sabíamos a ver qué había pasado, si había registro, si no había registro. Bueno, ahí tuvimos el primer caso que nos podíamos enfrentar con una cuestión verdadera, ¿sí? Para que ustedes se den una idea,
Esto ocurre, estos que están en rojo son nuestros CAPs, ¿sí? Nuestros centros de atención primaria. Cada uno de estos CAP tiene un área de influencia, ¿sí? Un área programática que le decimos nosotros, que son alrededor de 10 cuadras, ¿sí? De influencia de forma radial. El caso este de dengue se había dado en esta zona, que no era la influencia de nuestros CAPs. Y como nosotros este tema lo veníamos trabajando, si bien salíamos a los medios de comunicación, que llega a todo el mundo, etcétera, etcétera, nosotros no salíamos de nuestra área programática. Por lo cual, al tener el caso acá, ¿sí? Se pudo hacer el bloqueo, etcétera, etcétera, pero quedaron varias dudas. Por suerte fue un solo caso que nosotros tuvimos, un caso que esa persona enseguida vuelve, no nos quedan registros, no nos quedan nada, pero nos prueba un poquito nosotros como equipo de salud. Primero porque el epidemiólogo me llama a mí y me dice, mirá, hay que hacer el bloqueo, hay que tratar de hacer el control del vector, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, sí, mirá, pero eso se encarga medio ambiente. Ajá, ¿y con quién hablo con el medio ambiente? Y no sé, para que te averiguo, no sé. Y escuchame, y el tema del descacharrizado, etcétera, etcétera, ¿quién lo va a hacer? Y lo va a hacer una pública. ¿Y con quién tengo que hablar de una pública? Bueno, y ahí empezamos en un problema real a ver que nosotros por ahí teníamos poca reacción a la respuesta que debíamos dar a la comunidad. En este ámbito se suma que también no solamente tenemos que pensar en lo que es nuestro microambiente, sino toda la parte macro. Ustedes, como pueden ver, Concepción del Uruguay se ubica acá, ¿sí? Todo esto en rojo son las arterias, ¿sí? Las rutas que van a comunicar las distintas ciudades dentro de la provincia. Pero si ustedes se fijan, nosotros tenemos grandes polos como Paraná, tenemos Santa Fe, tenemos Rosario y tenemos Buenos Aires. Toda esta es una costa turística muy importante. De hecho, hay muchos que dicen que está primero Mar del Plata, después estaría Córdoba, Carlos Paz, circuito, y estaría ingresando Entre Ríos como el tercer circuito más importante del país a nivel turístico. Nosotros tenemos una gran afluencia de todos estos centros, ¿sí? Y además tenemos la ruta internacional, que es la ruta 14, ¿sí? Con lo cual la afluencia es muy grande. Si le sumamos las rutas también del Uruguay y el tráfico permanente que se produce, sobre todo en la época turística, ya que los balnearios uruguayos son muy visitados, nosotros tenemos un gran tránsito, ¿sí? De personas pasando por nuestra ciudad que nosotros no registramos, que no tenemos idea y que no siquiera podíamos hacer una red en ese momento. La situación en Sudamérica, por lo menos, era Paraguay, tenía un montón de casos, sí, eso ya es público conocimiento. Corrientes empezaba a tener casos, ¿sí? El sur de Brasil empezó a tener casos, Santa Fe tenía casos, Buenos Aires también, Córdoba tenía casos, ¿sí? O sea que estaban muy cercanos a lo que era nuestro ambiente. Y de hecho nosotros habíamos tenido un caso ya, pero de una persona que había ingresado y que esa persona había vuelto a Brasil, ¿sí? Pero tampoco teníamos registro, no teníamos nada, ¿sí? Simplemente que se había tomado el hospital, no sabía si la persona esta había dado un nombre fantasía, si los datos eran verdaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hace que como equipo de salud nos pongamos a pensar y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer frente a una situación real? Con todas estas variables que nosotros manejamos, con toda esta inmigración que nosotros tenemos en nuestra ciudad, porque por un lado, nosotros la característica nuestra es la siguiente: nosotros tenemos mucha gente que va a trabajar a otros lados o que va a estudiar, por ejemplo, a otros lados y se atiende en Concepción del Uruguay, ¿sí? Entonces nosotros tenemos registro sanitario de esas personas, pero la persona que viene a Concepción del Uruguay, nosotros por ejemplo tenemos una fuerte industria avícola, por ejemplo, que mueve mucho trabajo, hay mucha fuente de trabajo, tenemos la industria turística o los emprendimientos turísticos, ¿sí? Tenemos mucha afluencia de gente que va a visitar, gente que por ahí viene a estudiar también, y dentro de esas personas que vienen a estudiar, de esa migración temporal que nosotros tenemos en Concepción del Uruguay, tenemos mucha gente de Paysandú. Nosotros en nuestra ciudad tenemos 4 universidades, ¿sí? Tenemos más de 130 carreras. Por ahí la que concurren más los uruguayos es la Universidad Tecnológica Nacional a las carreras de ingeniería. En ese momento nosotros tenemos el caso de un estudiante uruguayo que empieza a presentar fiebre, que empieza a tener dolor articular, etc., un síntoma que sería un dengue clásico, y ese chico vuelve a Paysandú. Y ahí nosotros perdemos registro, ¿sí? De hecho, nosotros nos enteramos cuando empezamos a hablar con el equipo de Paysandú. Obviamente tuvimos que sentarnos, empezar a planificar y empezamos a decir, bueno, a ver, ¿qué experiencia tuvimos nosotros reales en algo que podía ser
una epidemia o un brote, con lo cual se nos puede ir de las manos. Y la única experiencia que habíamos tenido era con la H1N1, ¿sí? Que llegamos a tener casos que nos habíamos preparado, pero después el sistema de contención falló, ¿sí? En ese caso se estudió bien por qué había fallado, no hubo muertes, gracias a Dios, por la H1N1, pero sí hubo una histeria colectiva muy grande, hubo un desborde de los sistemas sanitarios, tanto privados como públicos, y también teníamos el problema que se nos fugaban a Paysandú, porque en esa época lo único que servía era el Tamiflu, pero que no se vendía por una cuestión de decir, bueno, mirá, frente a una epidemia masiva o lo que sea, lo único que nos podría llegar a proteger podría ser ese medicamento, pero Paysandú se vendía. Entonces, lo que hacen ellos era cruzar a Paysandú, con lo cual tampoco nosotros teníamos la posibilidad de vigilarlo, o por ahí nuestra capacidad de respuesta había sido sobrepasada. Con lo cual dijimos, bueno, primeramente vamos a tener que crear redes, ¿sí? Pero redes internas, básicamente dentro de nuestro propio municipio con las otras áreas. Después íbamos a tener que crear redes con instituciones como por ejemplo la CAFE. La CAFE es la Comisión Administradora de Fondos Especiales de Salto Grande, es un dinero que destinan para 59 promotores que trabajan codo a codo con nosotros. Por ahí ellos tienen diferentes objetivos, pero en este caso nosotros tratamos de sentarnos y decir, bueno, mirá, ¿por qué no empezamos a coordinar acciones? ¿Por qué no empezamos a compartir recursos y sobre todo información? Lo mismo con las universidades. Nosotros, por ejemplo, nuestras universidades tienen un gran nivel científico, pero ellos generalmente en los programas de extensión y todo trabajan sobre temáticas que les sirven a ellos, ¿sí? Sobre temas puntuales, por ahí trabajos de investigación que les pueden llegar a interesar a ellos. Entonces era una cuestión de sentarse y decir, bueno, ¿por qué no damos esfuerzos? ¿Por qué no creamos redes y empezamos a trabajar? Obviamente redes con otros municipios no tenemos, información la tenemos porque nosotros pasa el boletín epidemiológico que lo vamos recepcionando, no hay ningún tipo de inconveniente por ese lado. Lo que nos quedábamos nosotros también, que ahí teníamos un agujero de escape, era al lado uruguayo. Nosotros por ahí, salvo información que viene por el boletín epidemiológico de tantos casos, de esto y lo otro, no teníamos la posibilidad de hablar con algún responsable, con alguien que nos diga, mirá, antes que llegue el boletín yo te estoy confirmando, te estoy diciendo que vos tenés este caso, ¿sí? Que te vas a encontrar con este escenario. Capacitar recursos humanos, también tuvimos que empezar a replantearnos cómo capacitábamos nuestros recursos humanos, porque dar una charla informativa sobre una determinada temática a nosotros nos perjudicaba. ¿Por qué? Porque si bien esa persona se iba a ir con información, esa información frente a una crisis como la que tuvimos sirvió de poco, o por ahí no era la capacitación adecuada. Bueno, lo hago rápido porque se me acabó el tiempo. De todo esto, promover, concientizar, etcétera, etcétera, elaborar datos epidemiológicos, lo marcamos porque fue muy complicado, porque si bien tenemos estadísticas, ¿sí? Esas estadísticas por ahí son muy sesgadas, esas estadísticas por ahí no reflejan tanto la realidad, y eso lo estamos solucionando con una sala de situación, también haciendo redes e involucrando un montón de gente para que vaya volcando los datos en una sola red y la podamos ir corrigiendo entre todos. Obviamente, acá, para modo de ejemplo, nosotros trabajamos marcando las zonas, por ejemplo, que había aguas negras, aguas servidas, algún problema, porque saben que es la actividad ecológica, huésped, agente y medio ambiente, ¿sí? Te lo paso rápido. Y ahí nos comunicamos con el equipo uruguayo, ¿sí? Le dijimos, mirá, nosotros estamos teniendo redes por todos lados, nosotros tenemos la situación, por lo menos ya se pudo controlar, no hubo problema, pero en la realidad no sabemos qué pasa con ustedes, no sabemos esta gente que está viviendo en nuestra ciudad, que cuando nos ponemos nosotros a levantar estadística de la gente uruguaya que vive en nuestra ciudad, tenemos, y ahí está el problema de estadística, nosotros sabemos que hay mucha, pero si vos me decís, ¿qué dato fehaciente tenés vos de la cantidad de uruguayos que hay? Yo te puedo decir, mira, y hay alrededor de un 20% sin exagerarte. Y vos decís, sí, pero el 20% ¿qué es? Y bueno, no, porque es pariente, porque el tipo dice que vive y después vuelve, y que yo, bueno, eso lo teníamos que corregir. Pero en primera instancia teníamos que saber cómo estaba trabajando el equipo uruguayo, cómo se estaba organizando el equipo uruguayo. A través de un conocido, nosotros contactamos a la gente que estaba trabajando en el Uruguay, nos ponemos de acuerdo y viajamos directamente a hablar con ellos. No hicimos ni protocolo, ni esperamos que nos inviten, ni lo hicimos a través de la Cancillería, directamente llamada por teléfono, agarramos los autos particulares y nos fuimos a Paysandú.
Lo que decía el secretario de la hidrovía es fundamental. ¿Por qué? Porque Argentina y Uruguay tienen muchos intereses y a veces muchos conflictos, y sobre todo en esta época. Entonces por ahí, cuando nosotros fuimos al Comité de Hidrovía, en un momento hasta estábamos incómodos, porque generalmente a nivel sanitario vos no tenés peleas groseras con otros, ¿sí? O no hay intereses que por ahí vos no entendés mucho de dónde se hace la disputa. En este caso estaba la cargo, estaba el problema del dragado, estaba el problema de las pasteras que se discutían, que esto, que se iba a reactivar, que no reactivaron. Entonces, bueno, frente a todo ese inconveniente, y además estaba el canciller, estaba el cónsul, nosotros le pusimos y dijimos, mirá, nosotros espontáneamente fuimos, nos juntamos con esta gente del Uruguay, le planteamos la situación, le dijimos, mirá, hay mucha gente de ustedes que viene acá, que nosotros no tenemos control, no tenemos registro, y ustedes ahí nos pueden ayudar. Ellos a su vez nos dicen, mirá, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo que ustedes. Y ahí nos dimos cuenta de la importancia de nuestra visita cuando aparece la prensa, ¿sí? Ahí la prensa nos hace una nota, qué sé yo, divulgando la situación que le parecía algo inédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos dimos cuenta que era muy sencillo, era un llamado por teléfono, ir hasta Paysandú y empezar a arreglar más o menos el protocolo y cómo podíamos trabajar juntos. De este encuentro, lo importante es que pudimos ver la parte de la organización, tanto administrativa como técnica, y comparar lo que después nos va a contar un poquito más Luis, los recursos humanos y materiales que ellos tenían y que tenemos nosotros, y cómo por ahí podemos complementarnos, ¿sí? Y el tema de auditorías, que eso después lo va a explicar bien Luis, que coincidimos en el hecho de decir, bueno, yo superviso cómo trabajás vos, ¿sí? Y vos vas a supervisar cómo trabajo yo, ¿sí? En los protocolos que de antemano nos pusimos de acuerdo en cumplir con la metodología de trabajo que vamos a emplear. Como conclusión, y de lo que se había hablado acá, hicimos una red sanitaria, ¿sí? La red sanitaria, comparado, porque, bueno, la red sanitaria lo que tenía de bueno, la red sanitaria, y con esto termino, es una modalidad organizativa y de gestión que adoptan los miembros que deciden esa vinculación, cuyas características dominantes son la adaptabilidad, la flexibilidad, la apertura, la horizontalidad, la fluidez y la espontaneidad de las relaciones. Todo eso constituye una red sanitaria que entre dos países, y sobre todo cuando tienen puntos conflictivos como los que tenemos ahora, es saltar muchas barreras y muchos protocolos. En ese sentido, nosotros estamos contentos porque tanto de un lado como del otro hubo una buena aceptación, hay una buena modalidad de trabajo, que eso lo va a explicar Luis. Bueno, simplemente muchas gracias por la invitación. Yo quería explicar concretamente cuando comenzamos a la segunda instancia a las acciones en terreno, en el cual la metodología que se iba a aplicar era la metodología LIRA, que nosotros si bien la conocíamos, pero nunca la habíamos aplicado en ningún barrio de la ciudad de Concepción. Pásame. Bueno, el material que íbamos a utilizar para esta actividad era concreto, tenían georreferenciado lo que se iba a utilizar, las manzanas que íbamos a recorrer, los estratos, las zonas en las cuales estaba de forma aleatoria distribuida, los equipos ya estaban formados, nosotros nos anexamos a los equipos de la cooperativa de dengue que había formado por jóvenes y por los chicos de Jóvenes de Uruguay Trabaja, que era un primer empleo que el país uruguayo le permite la inserción laboral a los chicos, en la cual trabajamos las planillas para el trabajo metodológico, los recolectores para las muestras del vector, que son esos frasquitos, muy simple, que van con alcohol simplemente, pasaje, en la cual el objetivo de esta acción concreta era colocación del herbicida en los domicilios y recolectar la muestra, como se ve en la foto, de las larvas del mosquito. Lo a favor y en contra de las oportunidades era que nos permitieron ingresar a los domicilios, a los patios, poder inspeccionar, poder ver el nivel de infección que había, poder trabajar con esta capacitación, si bien era positivo también la educación que tenía la familia al recibirnos, el recibimiento, la apertura del tema, cómo lo abordaban. Y en contra, por ahí, que ellos les llamaban focos críticos, las habitaciones o las casas que estaban deshabitadas o los terrenos baldíos, la cual hasta llegaban a tomar medidas extremas como marcos legales para poder acceder a esos focos críticos que estaban cerrados. La siguiente. Lo que también vimos débil era la falta que nosotros, si bien hacíamos de la manera integral con medio ambiente, recolectábamos,
concientizábamos, sensibilizábamos, realizábamos la limpieza, la descacharrización. Ellos no lo hacían, simplemente aplicaban la metodología LIRA para saber el nivel de infectación. Ahí mostramos algunas fotos de la descacharrización que había en algunos patios, en algunos terrenos baldíos, o sea, la falta de saneamiento. Y el resultado, el punto de llegada era que yo hice un resumen acá de los estratos que trabajamos, los 4 estratos, en el cual las viviendas visitadas eran 1451 a visitar, se visitaron 1036, en la cual las viviendas con índice positivo fueron 120, con un índice de infectación predial de 11,6, en la cual era de alto riesgo para el marcado nivel que marca esto, y las muestras de Aedes aegypti se encontraron en 167 domicilios con un índice de breteu que se llama de 16,1%. Esto nos permitió, además de este resultado, capacitar, como decía Felipe, crear redes, obtener un diagnóstico entomológico de las muestras recogidas, comunicado inmediato al dueño de la vivienda en el resultado obtenido, en la cual después estábamos invitados en la próxima instancia, como éramos de afuera, de otro país, poder hacer la auditoría de una forma más, espontánea y verdadera de la muestra. La siguiente, bueno, para terminar, esta experiencia nos permitió establecer vínculos de fraternidad interpersonales, interinstitucionales, formar redes sanitarias de intersectorialidad y cooperativismo, asociativismo, y poder además abordar de una manera multidisciplinaria, con un abordaje real de la situación, en la cual ellos nos mostraron trabajar en esta temática con mucha responsabilidad, cosa que a nosotros todavía nos faltaba formar ese equipo que lo teníamos, pero a la vez capacitarnos. También nos permitió esforzarnos nosotros, en la cual adquirimos una lupa para el centro integrador comunitario, una zona más vulnerable de la ciudad, en la cual estamos haciendo los talleres con los promotores de CAFE y las instituciones como la universidad, como decía Felipe. Y para terminar, la última, esto nos permite, dejando huellas para seguir transitando, pasos firmes para seguir capacitarnos aún más, lograr más intersectorialidad y poder abordar el problema con una responsabilidad mayor a nivel local, en este caso como municipio, provincial y nacional, de una manera articulada. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si alguien quiere hacer algún aporte. Bueno, les cuento que es muy difícil